Comisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 23 de marzo del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato, las noticias. Una nueva amenaza de bomba se registró esta mañana en la Asamblea Nacional. Funcionarios y asambleístas que se encontraban en las instalaciones fueron evacuados por la escolta legislativa del Parlamento, mientras que el presunto autor de la llamada que alertó la presencia de un artefacto explosivo fue detenido. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante, te escuchamos. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la tercera amenaza de bomba en la Asamblea Nacional en lo que va del año. Pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros la coronel Margarita Pereira. Ella es la jefa de la escolta legislativa de acá del Parlamento ecuatoriano. Coronel, muy buenas tardes. Un poco consultarle qué fue lo que sucedió en horas de la mañana con respecto a esta amenaza de bomba. Sí, buenas tardes. Bien es cierto, el día de hoy aproximadamente 8:02 fuimos alertados por el 911 que habían receptado una llamada de amenaza de bomba. En todos los protocolos de evacuación se activaron inmediatamente, trasladando a todos los funcionarios al sector de la zona segura, que es sobre las 6 de diciembre. Tuvimos inmediatamente la activación del personal, el desplazamiento de personal especializado, tanto del GIR, de criminalística, policía judicial, inteligencia y personal de territorio que nos ayuda a cubrir la parte externa de las inmediaciones de la Asamblea para cerrar circulación. Ahora, coronel, tengo entendido que una vez que se hizo todo el barrido en la Asamblea y evacuaron a todo el personal, posterior a esto se realizaron investigaciones y se ha determinado a un sospechoso con respecto a esta acción. Lo que nos ha ayudado es que igual se recibe una segunda llamada, el 911, pese a que el personal especializado se encontraba haciendo el barrido correspondiente. Eso nos sirvió de mucho porque sirvió para triangular esa llamada y para que el personal especializado se traslade al lugar en donde manifestó el 911 y procedan a la detención de un presunto sospechoso. Nos ha ayudado mucho las versiones también de la ciudadanía, que aparentemente parece que le escucharon. Entonces eso nos sirvió para proceder a la detención de los compañeros que se trasladaron al lugar. Ahorita el detenido, ¿dónde se encuentra, coronel? Y posterior a esto, ¿qué se irá? Bueno, el detenido fue trasladado a la unidad de flagrancias. Como tenemos ya las denuncias correspondientes a las alertas anteriores, esta sería una tercera, como usted bien lo dijo, nos ha servido para que el fiscal, que ya está conociendo la causa, dé una continuidad y proceda a lo que determina la ley. En todo caso, coronel, ustedes van a seguir atentos. También tengo entendido que se reunieron con la presidenta de la Asamblea Nacional con respecto a este tema. Bueno, a la señora presidenta se le ha dado a conocer las novedades que han existido, el desplazamiento de los funcionarios a un lugar seguro. Entonces estamos pendientes, no podemos pasar por alto absolutamente nada, ni personas ajenas que puedan ingresar acá a la Asamblea con alguna situación que pueda alterar el orden público y peor, atentar contra la seguridad del Estado. Muchísimas gracias. Son las opiniones de la coronel Margarita Pereira. Ella es jefa de la escolta legislativa acá de la Asamblea Nacional. Como ya lo anunció, hay un sospechoso con respecto a la llamada que anunció esta amenaza de bomba. En todo caso, continuarán las investigaciones en torno a este caso. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda. Y ante este hecho también recordarles que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, a través de su cuenta de Twitter, resaltó que se activaron todos los protocolos de seguridad para precautelar la seguridad de la Asamblea Nacional. En otro tema, tras la suspensión de la convocatoria a la continuación de la sesión del Pleno de este día jueves, donde se trataría el proyecto de resolución para la renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional, así como la comparecencia de la fiscal subrogante suspendida Tania Moreno, los legisladores tanto del oficialismo cuanto de oposición plantearon sus posturas. La presidenta de la Asamblea enfatizó en la necesidad de avanzar en los diálogos para lograr acuerdos en los que prime el interés nacional.
Enfatizar en los diálogos previo a alcanzar acuerdos entre las distintas bancadas para lograr la renovación de las autoridades de la Asamblea Nacional fue el planteamiento del asambleísta Daniel Mendoza tras la suspensión de la continuación de la sesión 505, donde se reemplazarían a los representantes del Parlamento ecuatoriano. Nosotros hoy, como asambleístas, todos y cada uno de quienes conformamos este periodo legislativo, nos comprometemos a ratificar nuestro compromiso con el país. Vamos, primero, a estar presentes en este momento y segundo, a llegar a consensos con las diferentes bancadas. Esto se trata del país, no se trata de una ideología política. Yo creo que el tiempo es muy prematuro como para poder tampoco, la presidenta está recién posesionada, hay que también entender esa situación. De su lado, el legislador Héctor Yepes sostiene que cuando se retome la sesión, se debería renovar el Consejo de Administración Legislativa y posteriormente se ordene desde el Pleno que cada comisión vote dentro de sus integrantes si cambian o ratifican a sus titulares. Y eso es lo correcto, porque una reestructuración tiene que ser para volver eficaz el trabajo de las comisiones en beneficio de la gente, ¿no? La representante de la bancada de Integración Nacional, Encarnación Ducci, ratifica que no descartan una candidatura para una de las vicepresidencias del Legislativo. La bancada de Integración Nacional está constituida legalmente y legalmente tiene derecho a formar parte directamente en las direcciones de las comisiones y también dentro del CAL. Henry Cucalón del Partido Social Cristiano fue directo al manifestar que no darán sus votos para ninguna renovación, aunque aclaran que se debe hacer los cambios siguiendo el debido proceso. Hemos propuesto que se hagan en el mismo seno de las comisiones, que se sigan los debidos procesos y no, como quieren hacer algunos, que aprovechando el caos y la inestabilidad, pescar a río revuelto. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira y Doris Solís anunciaron que presentaron una medida cautelar frente a una posible renovación de las autoridades en la Asamblea Nacional. Consistía justamente en la necesidad de proteger derechos que podrían ser vulnerados al incumplir la norma constitucional. Cuando se convocó esta sesión, se convocó en base a una resolución propuesta por el asambleísta Tello, que es claramente ilegal, atentatoria a nuestros derechos constitucionales. Cabe mencionar que a través de su cuenta de Twitter, la titular del Legislativo, Elizabeth Cabezas, sostuvo: el nuevo momento político en la Asamblea Nacional demanda diálogo, es el camino. Tenemos la certeza de que primará el interés nacional. En democracia, a veces, lograr acuerdos tarda más, pero los resultados son de largo plazo. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Esta mañana varios legisladores reaccionaron tras la suspensión de la sesión 505. Los parlamentarios consideran que el Consejo de Administración Legislativa debería resolver la suspensión del receso legislativo, cuyo inicio está previsto para este día lunes 26 de marzo. Lorena Espinosa recogió estos criterios. Gracias, buenas tardes. Ante la suspensión de la sesión número 505 que estaba prevista para la tarde de este jueves, aún continúa la zozobra y la expectativa por parte de los legisladores. Asimismo, ellos confirmaron que esta suspensión respondería a la falta de acuerdos entre las bancadas legislativas frente a la renovación de autoridades del Parlamento. Existía la posibilidad inclusive de llegar a un acuerdo, es decir, de tener los votos para dar paso, pero no eran las expresiones mayoritarias de las diferentes bancadas. Eso es totalmente normal, de que haya una necesidad y una intención de muchos compañeros de ocupar los cargos administrativos y políticos dentro de la Asamblea, pero al final la resolución del bloque es que la decisión que se tome la vamos a adoptar todos y a respetarla. Yo consideré anteriormente y pedí de que haya una reunión entre los jefes de la bancada con el CAL, a fin de llegar a un acuerdo. En este caso pondríamos a disposición nuestros cargos, pero de una manera integral. Si todos ponen a disposición sus cargos y llegamos a una posibilidad de consenso entre todas las fuerzas políticas. Desde el movimiento Creo proponen que antes de la renovación de las autoridades se defina una agenda legislativa con temas de interés nacional. Lo que sí aseguran es que no dejarán de lado su vocalía en el Consejo de Administración Legislativa.
lo que estamos planteándonos es lo siguiente, y este no es un tema solamente de votos, este es un tema de conducción ética del Parlamento ecuatoriano. Y esa conducción ética requiere tener objetivos. Los objetivos que nosotros estamos planteando para poder darles paso a la reconformación es trabajemos primero sobre una agenda legislativa. Sobre la pertinencia o no del receso legislativo, los asambleístas tienen criterios divididos. Unos consideran que no se debe proceder ante la coyuntura política que vive nuestro país y tiene temas importantes que tratar el Parlamento, y otros en cambio consideran que este espacio sería fundamental para poder hacer los acuerdos entre las diferentes bancadas y al interior de los movimientos y partidos políticos. Yo considero que sería necesario, indudablemente, especialmente las comisiones que tienen esa grave responsabilidad. Pero sí, particularmente a nombre de mi movimiento, el Movimiento Creo, pediré que el receso sea suspendido. Más bien eso nos da el tiempo para poder conversar. Creo que también hacer las cosas al apuro, pueden hacer las cosas que no se hagan de la mejor manera posible, y creo que el tiempo es necesario para el diálogo. Lo que sí ya se definió es que la Comisión de Fiscalización no aplicará este receso legislativo, pues esta mesa tendrá que tramitar el pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Baca. El documento ya ha sido llegado a esta mesa legislativa y la sesión, se entiende, para abocar conocimiento será el lunes a las 18 horas. Se tiene que conocer el juicio, es decir, esta resolución del CAL, se tiene que aprobar un calendario para la presentación de pruebas de cargo, de descargo, que tiene 15 días habilitados, inclusive los días feriados. Inclusive los días feriados. Después de los 15 días de sustanciación de estas pruebas, se procede 5 días para el informe. Es decir, que al regreso del receso, si es que este continúa, deberíamos tener ya un resultado respecto a este juicio político al fiscal. En la continuación de la sesión 505, el Pleno de la Asamblea también debía definir la fecha y hora para la comparecencia de Tania Moreno. Algunos legisladores habían anunciado que estas declaraciones podrían servir como elementos para el juicio político, por eso la pertinencia o no del receso legislativo. Hoy el Consejo de Administración Legislativa a las 5 de la tarde tendrá una sesión para definir el prosecretario de la Asamblea Nacional. Sin embargo, como ya lo dijo el asambleísta Patricio Donoso, él solicitará al CAL que se suspenda este receso legislativo y nosotros estaremos atentos de la decisión que tome el máximo organismo de la Asamblea Nacional. Es lo que les podemos contar hasta este momento. Una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. El Congreso de Estados Unidos aprobó la renovación del sistema generalizado de preferencias para Ecuador. La decisión fue saludada por el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. El beneficio se aplicará de manera retroactiva. A través de su cuenta personal de Twitter, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, informó que el Senado de los Estados Unidos aprobó la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias, SGP, para Ecuador y otros 121 países. La decisión contó con el voto favorable de 65 senadores de los 97 que estaban presentes. El ministro Campana aseguró que la renovación del SGP beneficiará a los trabajadores productores y exportadores y que dinamizará la economía del país. El beneficio se extiende a más de 300 productos ecuatorianos que podrán ingresar al mercado estadounidense. La renovación del mecanismo tendrá vigencia retroactiva desde el 1 de enero del 2018. Ahora se espera que el presidente Donald Trump emita su sanción favorable a la renovación del sistema generalizado de preferencias. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Estado tendrá que restituir al IES el 40% para el Fondo de Pensiones Jubilares. Esto sucede luego que la Corte Constitucional declarara inconstitucionalidad la norma relacionada con este tema. La eliminación del 40% del aporte del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fue sustituido en el 2015 mediante el artículo 68 de la Ley de Justicia Laboral. La asambleísta Karina Arteaga explicó que para conocer si hubo afectación a los jubilados durante la vigencia de la norma, primero hay que conocer el estado actual del IES. Cuando nosotros podamos ver cuál es el estado a través de esos estudios actuariales, nosotros podemos tener ya una cantidad determinada de cuán perjudicado pudo haber sido los jubilados. Cristina Reyes expuso el monto que se habría dejado de aportar al fondo de pensiones.
superan los 3.000 millones de dólares que no se aportó al fondo de pensiones, y esto ha lesionado seriamente la estabilidad, la sostenibilidad para el pago de las pensiones de nuestros jubilados. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, explicó que con el fallo de la Corte, las instituciones competentes deben realizar un análisis detallado para que se restituya el porcentaje en el presupuesto general del Estado. De acuerdo a lo que señala la disposición, ir poniendo este porcentaje, digamos, progresivamente o no, en el presupuesto general del Estado. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, emitido el 15 de marzo, la eliminación del 40% del aporte estatal incidió negativamente en la sostenibilidad del seguro social. Efraín Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Este jueves, el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, entregó a la Comisión de Educación una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Propone la autonomía para las universidades, independencia económica y nuevos mecanismos de admisión. La mesa legislativa utilizará el documento como insumo de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Llegó acompañado y respaldado por varias autoridades e instituciones educativas. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, hizo la entrega formal a la Comisión de Educación de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, consensuada con las instituciones del sistema de educación. Barrera explicó que la autonomía es responsable, que los recursos asignados a las universidades que no han sido comprometidos se mantengan en las mismas y el incremento de la matrícula en instituciones de educación superior son algunos de los elementos que incorpora la propuesta. Estamos integrando ya el sistema de formación técnica y tecnológica, estamos fortaleciendo la capacidad de evaluación que va a tener el SEACE. Asimismo, se plantean nuevos criterios de admisión a las universidades. A más del examen, se propone que el récord académico sea otro requisito. Hay chicos que son muy buenos estudiantes y que tal vez les va mal en el examen. Entonces tenemos que incorporar no solamente el único criterio, el del examen. Los integrantes de la mesa legislativa recibieron con buena intención la propuesta, aunque dicen algunos de los temas ya constan en las reformas que trabaja la comisión. En absoluto no tiene ninguna diferencia. Todo el contenido, al menos en resumen, que pudimos escuchar, ya fue debatido. Revisaremos ese documento que ha sido consensuado con todos sin perjuicio de que nosotros como legisladores tengamos nuestros propios aportes de los proyectos que también hemos presentado. Barrera pidió a la Asamblea que tramite con urgencia las reformas a la Ley de Educación Superior que se trabaja desde el 2016. No podemos seguir dilatando. No puede ser que no haya quórum, no puede ser que esos conflictos que son ajenos al sistema puedan afectar el desenvolvimiento del sistema. La mesa legislativa utilizará la propuesta de Barrera como insumo de cara a la elaboración del informe para segundo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a varios representantes laborales con el fin de exponer sus criterios en torno al proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público sobre licencias para atención médica. En la mesa se discutieron plazos y regulación de permisos. Las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público sobre licencias para atención médica de iniciativa del asambleísta Raúl Tello generan más reacciones. Desde la Fundación de Vida Unidos contra el Cáncer de Pastaza, su representante Linda Córdoba dijo que establecer un tiempo es nuevamente regresar a solicitar permiso con cargo a vacaciones. Allí explicó que en la Amazonía no cuenta con un centro oncológico, lo que genera que salgan a otras ciudades para atenderse. Un artículo en el que diga que podemos tener nosotros mínimo un día para poder trasladarnos de una provincia a otra, hacer nuestro tratamiento. El déficit de personal médico, infraestructura, medicación también fue aspecto que puso en debate Juan Chusing, secretario general del Comité de Empresa 15 de noviembre de Quito, pues argumenta que las distancias para atención sigue siendo un problema que no se cubre solo con la licencia médica. Que les permitan entonces hacerse los exámenes médicos, las terapias, los diagnósticos, los exámenes que les permita al trabajador estar bien atendido. Para la legisladora Karina Arteaga es urgente evaluar el tema,
pues se puede dejar la puerta abierta a irregularidades con los permisos. Si bien es cierto, es un derecho de los trabajadores, pero debe existir controles, precisó. Puede haber de parte y parte un abuso en el tema de la emisión de los documentos o en el abuso del tiempo que tú puedas ocupar para trasladarte de un lugar a otro, que tienen que ser regularizados a través de la unidad de talento humano. Cada uno de estos planteamientos, a criterio de la titular de la Comisión de Trabajadores, Liliana Durán, es viable, pues la propuesta aún está en análisis. Aún no se define, dijo, un horario para las licencias médicas. No le tomemos el tiempo en las horas. ¿Cómo va a cargarse las horas? Si no estamos hablando del derecho a la salud. El documento reforma el artículo 33 y establece que los servidores públicos tengan derecho a permiso para atención médica hasta por 3 horas en la misma ciudad de residencia y un día de trabajo por necesidad de atención médica de especialidad en una ciudad y provincia diferente a la de su domicilio. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico ultima detalles del proyecto de ley para la eficiencia de trámites. La mesa legislativa entró en la revisión del capítulo final de esta iniciativa. A día seguido, la Comisión del Régimen Económico trabaja en el proyecto de ley para la eficiencia de trámites. En esta ocasión, los comisionados centraron su análisis en los capítulos finales de la iniciativa. Juan Cristóbal Lloret propuso la creación de un organismo que regule la aplicación de la norma, con la finalidad de que se pueda dar cumplimiento estricto a lo que está establecido en esta ley. Precisó que es hora de eliminar los trámites burocráticos en el sector público. Que muchos de los ciudadanos se quedan en la indefensión cuando van a realizar un trámite dentro de la institucionalidad pública. Este trámite no es aceptado o no tiene una respuesta oportuna, inmediata, eficiente. El ciudadano se queda en la indefensión. Pero además, la Comisión del Régimen Económico conoció las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa que remitió nuevos proyectos de ley. La una es una presentada por el asambleísta Henry Cucalón que se refiere a reformas del sistema de contratación pública. Y hay un pedido de reformatorio del Código de Comercio. Las propuestas serán analizadas conforme el orden de los proyectos de ley en trámites. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Foro Juntos por el Cuidado y la Protección de la Fauna Urbana, de iniciativa del Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal, se llevará a cabo el próximo martes a las 10 de la mañana en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea. A la par de este acto, en la Plaza Juan Montalvo, se desarrollará una feria de adopción y presentación canina y la recolección de firmas en apoyo al bienestar animal del país. El titular del grupo parlamentario, el asambleísta Jorge Yunda, explicó que este espacio tiene como objetivo visualizar las acciones que desde el sector público y privado se implementarán tras la próxima vigencia del Código Orgánico del Ambiente el 12 de abril del 2018. Pues la tarea apenas inicia, señaló, pues solo en la ciudad de Quito existen aproximadamente 600.000 perros, de los cuales 300.000 se encontrarían en situación de calle. Estas cifras alarmantes deben ser consideradas para generar políticas dirigidas a remediar esta situación lo más pronto posible, enfatizó. Este encuentro permitirá conocer y dialogar con la ciudadanía sobre las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados establecidas en el Código Orgánico del Ambiente respecto a la fauna. Un nuevo asambleísta por un día compartió con los integrantes de la comisión que investiga casos de personas desaparecidas de la Asamblea Nacional. Se trata de la jueza en violencia contra la mujer, Pavlova Astaiza. Durante la sesión, la invitada presentó observaciones en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Penal. La Comisión de Desaparecidos de la Asamblea Nacional, en una nueva reunión de trabajo, abordó las reformas al Código Penal en materia de desaparición forzada. Durante su tratamiento, la asambleísta por un día, Pavlova Astaiza, presentó sus observaciones, que dijo forman parte desde su experiencia como jueza en violencia contra la mujer. Allí cuestionó que solo se hable de recursos para ciertos sectores, mientras quedan en la indefensión las familias de víctimas de desaparecidos. Por ello planteó un fondo de ayuda. Las familias necesitan apoyo y creando un fondo de ayuda para las personas desaparecidas y su familia sería muy importante que se considere. Para la asambleísta por un día, los ejes en los que debe enfocarse el Estado es la prevención y educación, pues según contó los casos que atiende en su despacho, en su mayoría es por la falta de comunicación y de educación desde el hogar. ¿Por qué huyen las personas de la casa? ¿Por qué se van los niños? Es porque no ha habido una educación desde la familia, desde los hogares, en las instituciones, en donde se eduque y se les pueda enseñar a las personas a reforzar los hogares.
Pero ¿cómo saber el número de personas que están desaparecidas en el país y cómo avanzan las investigaciones? Para Staiza es urgente un banco de datos. Muchísimas personas que han sido desaparecidas o han desaparecido y tenemos que empezar a trabajar, creo yo, en el tema interinstitucional. Al finalizar la jornada, la invitada agradeció esta iniciativa, a la que calificó de importante para la participación ciudadana. De acercar a la ciudadanía hacia la Asamblea y a los proyectos de ley que son absolutamente importantes para conocer cómo trabaja la Asamblea desde adentro. Cabe señalar que el asambleísta por un día participa en las comisiones con voz, no con voto. Al concluir con la sesión reciben un certificado que avala su participación en la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Una delegación ecuatoriana integrada por los asambleístas Fernando Burbano, Marcia Arregui, María José Carrión y Ángel Sin Maleza viajó a Ginebra para participar en la 138 Asamblea de la Unión Interparlamentaria UIP, que inicia este día sábado. El reforzamiento del régimen mundial aplicable a los migrantes y a los refugiados, así como la necesidad de soluciones políticas basadas en la evidencia, son entre otros los temas que marca la agenda de este encuentro. A continuación les presentamos las actividades que usted puede desarrollar durante este fin de semana en la agenda cultural, gracias a este segmento con nuestra compañera Tatiana Sonlehosler. Bienvenidos al segmento Agenda Cultural, donde como todos los viernes te traigo algunas actividades planeadas para el fin de semana. Empecemos. Boavita es un pueblo campesino, conservador y católico, ubicado en las faldas de los Andes. Ahí nació María Luisa, pero no te voy a contar más de esta historia porque tienes que ir a verla hoy a las 7 de la noche en el cine 8:30, mientras que a las 8:30 se dará la obra de teatro Los Flores y Flores, una historia quiteña que te cuenta la relación de pareja acompañada de música. Mientras que el sábado a las 8 de la noche, conmemorando los 17 años de la música sacra, la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Quito dará un concierto en la iglesia de Guayabamba. Y por último, el domingo, si quieres una tarde tranquila, acompañada de cuentos y música, debes ir al Parque Cumbayá a las 4 de la tarde. Es un evento para todo público gratuito. Y hasta aquí nuestra agenda cultural, pero no te olvides que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Soy Tatiana Sonenholzner. Hasta la próxima. Gracias a Tatiana por esta agenda cultural. De esta forma llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.